Dios me le bendiga, preciosos hermanos. Los saludo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. En esta mañana quiero compartir con ustedes un texto que Dios ha puesto en mi corazón. Recuerde que Dios es el que nos inspira. La inspiración tiene que venir de Dios. Porque si la inspiración viene de otro lado, te va a confundir y no vas a caminar rectamente. Pero cuando la inspiración viene de Dios, ahí hay poder, porque el poder está en la palabra, y cuando esa palabra es vivificada en tu vida cambia, tiene que cambiar. La Biblia nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y si tú tienes la palabra de Dios viviendo en ti, tú tampoco pasarás. Somos eternos cuando recibimos este evangelio, porque eso produce un cambio en nuestras vidas, te transforma, cambia tu vida. Antes eras un borracho, un delincuente, un drogadicto, pero cuando recibes este evangelio, todo eso queda eliminado, porque el poder de Dios quema toda influencia demoníaca que pueda haber en tu vida. Dios nos bendiga. Así que se tiene que recibir el evangelio. Si el evangelio no te cambia, es porque o tú no estás prestando atención o no te están predicando un verdadero evangelio, porque el evangelio produce un cambio. Jacob, cuando se encontró con Dios, cambió, y Dios le cambió hasta el nombre, hasta su forma de caminar cambió. Jacob se llamó Jacob hasta que se encontró con Dios y Dios le cambió el nombre. Jacob quiere decir suplantador, pero Dios lo puso Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Príncipe con Dios. Se convirtió en un príncipe con Dios. Así que en eso tenemos que convertirnos nosotros, en un príncipe con Dios. Nuestra vida tiene que cambiar. Hasta nuestros nombres a veces cambian. Como dice el corito aquel, hasta mi nombre me lo han cambiado. Ahora me llaman Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bueno, en esta mañana quiero leer un texto que quizás usted ha leído muchas veces, pero en esta mañana me siento inspirado para compartirlo con ustedes. Reciba esto que voy a hablar de parte de Dios, como algo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a leerlo, Romanos 8:28. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme su propósito son llamados. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir la inspiración, vamos a pedir su presencia en este lugar, tanto en mí como en el que está escuchando. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Somos hombres insuficientes, pero que creemos tu palabra, Señor. No tenemos sabiduría humana de este mundo, pero tenemos la revelación de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento y que tu palabra corra en nuestras vidas, como dijo el apóstol Pablo, corra y sea glorificada. Todas estas cosas las pedimos creyendo que tu Espíritu Santo se hará presente con sanidades y milagros, Señor. Mientras la palabra está saliendo, sanidades y milagros. El que está enfermo reciba sanidad, el que tiene problemas sean resueltos. Todas las cosas que perturban al pueblo de Dios, yo las reprendo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, aumenta nuestra fe como un grano de mostaza para que podamos creer en el poder de Dios que se manifiesta a través de la predicación en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Tu presencia es lo más importante. Si Dios no envía su Espíritu Santo, mire, ninguna carne fuera salva. Gracias a Dios que Dios envió su Espíritu Santo para ser el guía. Ese es el guía de la iglesia, el Espíritu Santo es el guía. Dios guía a su pueblo a través del Espíritu Santo. Nosotros no creemos en hombre, pero sabemos que Dios llena a un hombre con su Espíritu Santo y ese hombre se convierte en un guía. Cuando un hombre tiene el Espíritu Santo es un guía de Dios. Bendito el Señor, tenemos que estar claros, no creemos en hombres, pero creemos que Dios unge hombres
como ungió a Jeremías, como ungió al apóstol Pablo, como ungió a Samuel, como ungió a Isaías, tantos hombres que fueron ungidos por el poder de Dios. No, que yo no creo en hombres, no, hay hombres ungidos por Dios. Yo sé que hay hombres que están ungidos por el diablo, pero hay hombres ungidos por Dios. Y esos son guías, hay que respetarlos, hay que tenerlos en estima. Bendito el Señor. ¿Qué tal claro en esto? Porque a veces decimos, no, yo no me congrego porque yo no creo en iglesia. Bueno, hay iglesias que están poseídas por el diablo, pero hay iglesias que están llenas del Espíritu Santo. Hay iglesias donde el Espíritu de Dios se mueve, hermano. Ahí en la sencillez, en la humildad. A veces pareciera que la iglesia que tiene el Espíritu Santo no es la correcta. Y parece que la correcta fuera la que no lo tiene. ¿Ves? Porque así es el diablo, confusión, hermano. La gente dice, no, mi iglesia está llena, pero eso no quiere decir que tu iglesia tenga el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él está donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Usted puede tener la iglesia llena, pero vamos a ver en qué están congregados. Hay que ver, hay que ver. No es porque la iglesia esté llena, esa es la iglesia de Dios. No, hermano, no crea eso, porque entonces los católicos se llenan los domingos. Entonces ellos tendrían a Dios. No, 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 no es así, eso no trabaja así. Tiene que ser conforme al propósito de Dios. Así que tenemos que poner todas las cosas en orden. Todo tiene que estar en orden. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo tiene que ser acomodado en su orden, hermano. Lo demás sería desorden. Bueno, hablando de este texto, que dice la palabra del Señor, lo leímos ahorita, y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Nosotros. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Ves? Los que aman a Dios. Tenemos que amar a Dios primero, para que todas las cosas nos ayuden a bien. A veces nos suceden cosas que parecen malas, pero es el propósito de Dios y tenemos que aceptarlo tal como está. Porque nosotros a veces creemos que todo nos salga bien. A veces Dios trata de desanimarnos en algunas cosas y trata de animarnos en otras. Pero todo es un propósito de Dios, porque Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Dios quiere que sus hijos anden en línea recta. Y a veces nos suceden cosas en el camino que pareciera que Dios nos hubiera desechado. No, Dios está lidiando con nosotros. Tenemos que creerlo y tenemos que aceptarlo tal como Dios nos los envía. Y entonces hay un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en mí? Yo tengo que saber cuál es el propósito para que todas las cosas me ayuden a bien, conforme al propósito de Dios. Nosotros tenemos un llamamiento de parte de Dios para salvación. Cuando Dios nos llama es para salvación, pero tenemos que permanecer fiel, permanecer. Ese es el llamamiento, permanecer fiel. Así nademos contra la corriente. A veces nadamos contra la corriente. A veces llegamos a una iglesia y al principio todo nos parece bien, pero después las cosas se van poniendo difíciles. Y es porque la iglesia es un pueblo mixto, allá hay mucha gente. El diablo también envía sus emisarios para desanimarnos, pero usted permanezca fiel, no importa lo que el diablo haga. Dios tiene sus hombres y sus mujeres, y el diablo también mueve sus piezas, pero nosotros estamos confiando en el Señor. Entonces, el testimonio que yo quiero contar, y esto quiero hacerlo como una conversación más que como una predicación. Quiero hablar en sencillez y en humildad, porque están sucediendo cosas en algunas iglesias, pero es por falta de conocimiento, porque no recibimos el verdadero entrenamiento. Nosotros tenemos que recibir un verdadero entrenamiento, como nos dice el hermano Branja, dice así: y recuerden que por medio de todo este clamor, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que no tenga a el hombre en condición para recibirlo. Hasta que Dios no consiga una iglesia o un hombre en condición para recibir el avivamiento, la iglesia va a estar ahí debilitada. Pero cuando todo está en condición, entonces se derrama el Espíritu Santo.
Necesitamos que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, que se derrame en la iglesia. Pero tenemos que llegar a una condición. Tenemos que llegar, primero, tener humildad. ¿Humildad para qué? Para obedecer la palabra. Esa es la humildad que se necesita, obedecer la palabra. Ahora, fíjense, hay gente que está confundida en la iglesia, porque a veces creen que todo el que tiene llamado para el evangelio, para recibir el evangelio, también tiene llamado para pastor, para maestro, para evangelista. No, hermano, usted puede ser que tenga un llamado de salvación, pero eso no quiere decir que usted va a ser un pastor, que usted va a ser un maestro, que usted va a ser un evangelista. Usted puede ser un buen hermano, fiel, un buen testimonio, y eso está muy bueno, usted puede tener eso. Pero hablando de ministerio, eso es otra cosa. Se necesita más que eso. Se necesita más que ser un fiel hermano, con buen testimonio, más que eso. Se necesita un llamamiento para predicar. Porque estamos hablando de ministerio. Es necesario tener también un llamado para ministrar la palabra de Dios. No todo el que está en la iglesia tiene llamado para ministrar la palabra de Dios. Eso es un error. Y esos errores están sucediendo en la iglesia. La gente cree que porque ya tiene un buen testimonio, porque ya se aprendió unos versículos bíblicos, porque es fiel a la iglesia, ya tiene llamado para predicar. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña en Efesios 4:11, dice la Biblia, la palabra del Señor, Dios mismo constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Dios puso en la iglesia 5 ministerios. Esos ministerios, ¿para qué sirven? ¿Cuál es el propósito de que Dios puso estos ministerios en la iglesia? En el verso 12 dice, 4:12 dice, para el perfeccionamiento de los santos. La predicación perfecciona al santo. Necesitamos ser perfeccionados. ¿Y cómo trabaja Dios? A través de la palabra, a través de la predicación. No hay otra manera. Tiene que ser por medio de la predicación. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Tiene que manifestarse el brazo del Señor en tu vida. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú quieres tener fe, tienes que congregarte. Si no te congregas, tu fe no aumentará. Tienes que congregarte, tienes que aprenderte a congregarte. El apóstol Pablo dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Es una mala costumbre no congregarse. Algunos han cogido una costumbre que ahora escuchan en la radio, ven la televisión, no, hermano, eso así no funciona. Eso puede ser que te sirva momentáneamente, pero tú necesitas congregarte, tener un pastor. Bendito el Señor. Así que las cosas tienen que hacerse en orden para que Dios te bendiga. El apóstol Pablo también nos habla en 1 Corintios 12:29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? No. Miren, varias preguntas el apóstol. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? No. Esos son llamamientos aparte. Tú puedes tener un llamamiento para salvación, pero para ser un apóstol tienes que tener otro tipo de llamamiento. Para ser un apóstol tienes que ser otro tipo de llamamiento. Bendito el Señor. Así que tenemos que estar claros en estas cosas. Dios bendiga nuestras vidas, Señor, y que tratemos de caminar rectamente. A veces en las iglesias hay muchas voces, pero es por causa de muchos espíritus seductores. Hay muchos espíritus en la iglesia, hermano. Gente que se les mete espíritu. Hay gente que tiene llamado para pastor, pero hay gente que se le mete espíritu de pastor. Hay gente que tiene llamado para maestro, pero hay gente que se le mete el espíritu de maestro, un espíritu malo,
que no tienen llamamiento, pero un espíritu los ungió y se cree que son maestros, que son evangelistas, que son pastores, que son maestros. No, hermano, mire, el llamamiento es diferente. Usted tiene que tener un verdadero llamamiento. ¿Cómo sabe usted que un hombre tiene un llamamiento para pastor? Bueno, porque él va directamente a la palabra y Dios lo ha entrenado, porque tiene que recibir un entrenamiento, un perfecto entrenamiento. Mire, yo en estos días escuché un pastor, yo lo he dicho en otros días y en otras iglesias lo he dicho. Un pastor dijo que él no creía toda la Biblia, porque él le había conseguido muchos errores a la Biblia, que no había que hacerle mucho caso a la Biblia. Mire, hermano, ¿qué clase de pastor es ese, hermano? Desacreditando la palabra del Señor, hermano. Ese hombre está ungido, pero por el diablo, ¿ve? Porque un hombre de Dios no va a desacreditar la palabra. No, cuando usted desacredita la palabra, usted desacredita a Dios, desacredita al Espíritu Santo, desacredita a Jesucristo. Hermano, no haga eso. Yo dije, ese hermano, si él anda así, ¿cómo andará la iglesia? Dije yo, andará peor, hermano. Si el pastor anda mal, ¿cómo andará la iglesia? Por eso es que necesitamos el verdadero llamamiento. Hay muchas voces en la iglesia, pero para poder oír la voz de Dios, usted tiene que apagar esas voces, tiene que apagarlas. Si usted se pone a escuchar la radio, a escuchar mensajes denominacionales, cuando usted escucha el mensaje de la hora, el mensaje que nos trajo el hermano Branham, el mensaje de la hora para la novia, entonces si usted está acostumbrado a oír mensajes denominacionales, eso le va a caer mal. Te va a decir, no va a entender, se va a confundir. Por eso es que usted tiene que estar claro. Esta es una dieta para la novia, no para la iglesia, para la novia. La iglesia se comerá cualquier cosa, se tragará cualquier cosa, pero la novia solamente recibe la revelación de la hora. La Biblia está escrita, tiene años escrita, pero cada día se convierte en alimento fresco, un maná escondido. Aquí en la Biblia hay un maná escondido. Y todo tiene que llegar a su tiempo. Estamos en el tiempo de la cosecha, cuando el mensaje está siendo revelado a cada creyente, porque se va revelando individualmente. Cada quien va agarrando la porción de maná que Dios le envía. Bendito el Señor. Tenemos que buscar el maná todos los días para alimentarnos. ¿Y cuál es el maná? La palabra. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un maná fresco. Aquellos que habían comido el maná en el desierto murieron, pero este maná que tenemos ahora es un maná fresco. El maná de la séptima edad de la iglesia. Así que tenemos que estar claros. Hay muchas voces tratando de confundirnos. Usted se pone a oír esos mensajes denominacionales y después viene a pelear en la iglesia, que así no es, que es como dice la denominación aquella. Y entonces se enreda todo. Tenga cuidado con eso, hermano. No se enrede en estos tiempos tan difíciles. Trate de mantenerse fiel a la palabra, al mensaje de la hora. Mire, estas cosas suceden. Muchas veces pasan estas cosas en la iglesia. Por ejemplo, yo tengo que contarle un testimonio que me pasó en mi iglesia. Mire, esto es tremendo, pero esto no me desanimó a mí, sino que me fundamentó, me fortaleció. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito de Dios, a los que son llamados. Yo tengo un llamamiento, a mí no me importa. A lo mejor usted me ve a mí y dice, ese no es nadie. Pero eso no importa, yo tengo confianza en lo que Dios está haciendo en mi vida. Mi llamamiento está por dentro. Mi llamamiento no viene de hombre, mi llamamiento viene del Señor. Y yo le voy a contar un pequeño testimonio que pasó en mi iglesia. Hace años, cuando yo comencé, era un joven, tenía algunos 27 años, 28. Ahorita tengo 58. Y Dios me llamó para predicar en la iglesia donde estoy predicando. Y todo comenzó bien. Gracias a Dios todo comenzó bien. Y bueno,
donde Dios me ha puesto a predicar, a apacentar. Pero en esa iglesia éramos un grupito pequeño, éramos un grupito más o menos, pero después de que sucedió este problema, se convirtió en un grupito pequeño. ¿Por qué pasaron estas cosas? Porque había un hermanito fiel, colaborador, un hermanito muy bueno. Pero él un día se le metió un espíritu de pastor. Y él dijo que ya yo no debía de ser el pastor, sino él. Bueno, yo traté de mediar, yo sabía que era un espíritu malo que se le había metido. Pero bueno, yo traté de sobrellevarlo y ayudarlo. Pero el problema no fue ese, que el hermanito se le metió un espíritu malo. Yo hubiera podido lidiar con él. Yo sabía cómo lidiar con él. Y Dios me dio sabiduría. Pero entonces vinieron otros pastores de otra iglesia y trataron de animarlo y de decirle que él estaba correcto. Pero yo sabía que no estaba correcto. Yo se lo dije a los pastores, se los dije, hermanito, ustedes están dañando al hermano. Por allá dijeron que yo lo que tenía era envidia, que yo lo que era un envidioso. Mire cómo trabaja el diablo. Mire, yo quisiera que en mi iglesia todos fueran predicadores, yo quisiera que en mi iglesia todos fueran pastores. ¿Para qué? Para que me ayudaran. Yo no tengo ese espíritu, hermano. Yo no soy carnal, hermano. Mire, yo sé para qué me llamó Dios. Yo estoy claro en eso, hermano. Pero no, estos pastores dijeron, no, que el hermano Danilo tiene envidias, está envidioso, porque el hermanito Dios lo está usando. Bueno, por ahí se fueron. Y yo les dije, bueno, sigan por ahí que van bien. Así les dije, sigan por ahí que van bien. Pero yo sabía, porque ya yo conozco el cebo de mi ganado, yo conozco mi rebaño. Y yo sabía que el hermanito estaba influenciado no de parte de Dios, sino de otro lado. Bueno, resulta que me dividieron la iglesia y montaron otra iglesia por allá. Al hermanito lo agarraron y lo llevaron a la reunión de pastores y lo ordenaron como pastor. Y a mí me pusieron a un lado, que yo era un envidioso, que yo era un desobediente, que yo trataba mal al hermanito. Me desacreditaron hasta decir ya. Hasta se hicieron enemigos míos. Bueno, yo dije, bueno, Señor, yo sé cuál es tu propósito en mí. Y me mantuve fiel. Y andaban con el hermanito, lo llevaron a la reunión de pastores, lo ordenaron como pastor. Pero como todo espíritu, todas las cosas son desenmascaradas a su tiempo. Uno lo que tiene que quedarse tranquilo. Después el hermanito se les volteó a ellos. Ahorita no lo quieren ver ni en pintura, ¿ves? ¿Por qué? Porque cuando las cosas comienzan mal, terminan mal, hermano. Cuando usted hace las cosas no guiado por el Espíritu Santo, bueno, termina así, hermano. Yo no soy un envidioso, hermano. No, hermano. Ojalá en mi iglesia todos fueran predicadores, todos fueran maestros, todos fueran pastores. Qué bueno sería. Descansaría yo. Yo decía, bueno, hermano, esta semana no voy a predicar yo, pero no es así. Ahora, tampoco es que usted le va a dar el púlpito a cualquier hermanito que llegue ahí y diga que sabe predicar o que se aprendió unos cuantos versículos bíblicos, porque a veces eso también trae problemas, hermano, trae problemas. Primero tiene que haber un entrenamiento. Dios tiene que entrenar. Y para eso está el pastor en la iglesia, para ver los ministerios. Pero cuando un pastor se mete en problemas de otra iglesia, es como cuando un hombre le quiere arreglar la mujer a otro. Un hombre dice, no, este hombre peleó con su mujer, pero yo le voy a arreglar el problema. No, hermano, usted no puede arreglar ese problema, usted tiene que arreglarlo ellos. Así es cuando usted se mete en un problema de una iglesia. Que el pastor de la iglesia no lo puede arreglar y usted lo va a arreglar. No, hermano, así no funciona eso, hermano. Usted lo que va es a dañar o a quitarle la mujer o a quitarle la iglesia. Eso es lo que pasa, hermano.
Al menos que el hermano le pide ayuda, le diga, hermanito, tengo un problema en mi iglesia. Este pastor le dice a otro pastor, ayúdeme. Ah, bueno, así sí. Pero que yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que te voy a corregir la mujer. No, hermano, eso no funciona así. Que yo soy el que te voy a corregir la iglesia. No, hermano, eso no va a funcionar. Usted no puede meterse en un problema ajeno. Porque el que se mete en problemas ajenos es como el que agarra el perro por la oreja. El perro no sabe por qué usted lo lleva por la oreja. ¿Sí, hermano? Entonces necesitamos que verdaderamente Dios se esté moviendo, hermano. Que cada pastor conozca su lugar donde Dios lo llamó. Yo, por ejemplo, yo sé dónde Dios me llamó y para qué me llamó, con qué propósito. Bueno, yo estoy claro en eso. Necesitamos una verdadera guianza del Espíritu Santo. Si no, andaremos atravesados. Mire, hay gente que anda atravesada. ¿Pero por qué? Porque no se rinde, hermano, no se rinde. Dios tiene un propósito con nosotros, conforme al propósito. Somos llamados con un propósito. Por eso es que le dije, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios me llamó es porque tiene un propósito conmigo. Nada usted lo puede desanimar, nada, nada, nada. Donde Dios lo puso, ahí usted tiene que estar. Donde Dios lo puso. Quédese tranquilo, deje que todo el mundo, que las olas se muevan, que pareciera que el barco se va a hundir. No, quédese tranquilo, hermano. Mientras Cristo esté en el barco, usted está seguro. Lo que tiene es que despertarlo. Aquellos discípulos, el barco comenzó a hundirse y empezaron a gritar hasta que el Señor se despertó. Despertaron al Señor y cuando despertaron al Señor, el Señor calmó la tormenta, los vientos, las olas. Lo que tenemos es que despertar al maestro. Maestro, sálvame que perezco. Y todo se arregla. Confiar en el Señor, hermano. No se desanime por nada del mundo en su vida. No se desanime, hermano. Manténgase fiel. Dios está en el asunto. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé salud, hermano. Dios nos dé salud para servirnos, para servirle. Y que podamos estar en armonía con Dios. Nosotros somos llamados, tenemos llamamiento. Y el llamamiento no me lo hizo un hombre, el llamamiento no me lo hizo una iglesia, el llamamiento me lo hizo Dios. Pero yo tengo que estar seguro de eso. Tengo que estar seguro de que Dios me llamó. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos dé sabiduría. Y quiero hacer una pequeña oración y ojalá este mensajito que yo prediqué sirva como ayuda, como algo para fortalecer su fe. Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, cuando he terminado este testimonio que acabo de contar, Padre, que quienes lo oigan, eso pueda servir como una fortaleza, como una ayuda, Señor. Padre, si hay algún enfermo, Padre, que esté escuchando este mensaje, ahora en el nombre de Jesucristo, yo creo la palabra, Señor, que Él tenga suficiente fe para recibir sanidad, que si tiene problemas sea resuelto, Señor, que si le falta revelación, dale sabiduría en el nombre del Señor Jesucristo. Todas estas cosas las pedimos porque estamos confiando que Jesucristo está vivo y vive en nuestras vidas. Padre, te pedimos la unción del Santo, te pedimos que este pequeño mensaje entre en los corazones y transforme su vida, porque lo pedimos y lo creemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén.